¿Qué medidas va a tomar su Gobierno para reducir la brecha salarial de Asturias, actualmente la mayor del Estado? Para un gobierno feminista como es el Gobierno del Principado de Asturias, la brecha salarial es sin duda uno de los grandes retos. Y no nos gustan ocultar los datos y, por tanto, reconocer abiertamente que son unos malos datos, ¿no?, que nos sitúan, entre otras razones. Hay muchas reflexiones que hacer al respecto de por qué, dónde se produce ese elemento de brecha salarial, que no es tanto en que al mismo puesto haya diferencia salarial, sino que en determinados sectores, muy determinados, hay una masculinización de esos sectores y, por tanto, se producen desajustes en el salario medio, ¿no? Por tanto, para nosotros, insisto, es un objetivo de legislatura, un objetivo a largo plazo. Ahora, quiero decirle también una cosa clara. Curiosamente, en el año 2019, quiero recordar que se redujo esa brecha salarial en 5 puntos. No es suficiente, pero la Dirección General de Igualdad quiere poner en marcha, como sabe que es la encargada de aplicar las políticas en este sentido de promoción de la igualdad, de lucha contra la brecha salarial o contra la violencia machista, quiere aplicar una política que incluya desde el aspecto educativo, la salud, el acceso al empleo, de forma y manera que esta brecha se vaya reduciendo cada vez más y consigamos pasar esa página negra de nuestra historia. Me contaba mi tía abuela, que tiene 94 años y fue la primera ripa que sacó el carnet de conducir, que cuando ella paraba en los semáforos, los hombres que iban en coche bajaban las ventanillas y le gritaban a fregar. Eso es lo que le decían cuando ella empezó a conducir. Para mí conducir siempre fue en femenino, y de hecho mi primer coche fue el de mi tía abuela. Ella no se amilanó, trabajó de gobernanta en un colegio mayor, que yo creo que el nombre dice mucho del carácter, ¿no? Y ella me decía, cuando me contaba esta historia, decía, eran otros tiempos. Y la pregunta es si eran otros tiempos o no del todo. Y qué desigualdades aún tenemos que afrontar y tenemos visibles, ¿no? Y por qué a veces, o cuando oímos en el debate público la brecha salarial, pasa como una noticia más y probablemente sin darle la relevancia estructural que tiene una noticia similar, ¿no? En muchas ocasiones también hemos oído, y le hemos oído a su Gobierno, no sé si trivializar, pero sí justificar la brecha salarial aludiendo al peso de la estructura industrial de Asturias. Por cierto, como si el trabajo industrial en Asturias no se hubiera hecho sobre las espaldas de decenas o cientos de miles de mujeres que trabajaban en trabajos de cuidados invisibilizados, que es la contraparte de ese trabajo industrial y de esa Asturias industrial. Es evidente que la industria es un sector masculinizado, con salarios más altos, más sindicalizado, con mejores convenios, pero aún así eso difícilmente explica una brecha salarial de 7.000 euros de diferencia entre hombres y mujeres, y que es una brecha que se ha mantenido de alguna forma persistentemente a pesar del declive de la Asturias industrial durante los últimos 30 años. Se perdía empleo industrial, pero se mantenía la brecha salarial, y hay que decirlo, no solamente en Asturias, ¿no? Las investigaciones internacionales dicen que a pesar de que se avanza en igualdad y se avanza en incorporación al mercado de trabajo, lo que sucede es que se mantiene esa brecha salarial, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo para que eso suceda y para eso que se mantenga, ¿no? Algunas causas, decía el estudio de convenios colectivos del Instituto Asturiano de la Mujer, decía, bueno, tenemos que acabar con la segregación horizontal y vertical, usted ha hablado de ello, pero también abordar las raíces estructurales de la discriminación, ¿no? Unas raíces estructurales que tiene que ver también con que Asturias lidera la España con dependientes mayores, lidera ese envejecimiento y una carga que sin un sistema adecuado de protección o no suficiente recae desgraciadamente en las mujeres y en las mujeres trabajadoras. Esta ausencia, decía este informe, de medidas efectivas para conciliación y corresponsabilidad explica que las mujeres trabajen de forma remunerada menos horas, que soliciten mayormente las reducciones de jornada por cuidados a menores de 12 años e incluso que se vean abocadas a tomar excedencias, lo que merma ingresos y provoca interrupciones y lagunas de cotización. Importante tener el mapa completo de por qué está sucediendo esto y cómo afrontarlo, ¿no? La lucha feminista ha introducido grietas, la lucha de las feministas ha introducido grietas en un discurso hegemónico en el cual no siempre se prestaba la atención adecuada a factores que estaban invisibilizados, ¿no? Uno de ellos era evidentemente los cuidados y el trabajo no remunerado, que se eliminaba de la visión patriarcal de la historia a pesar de que las mujeres los realizaban en más de un 90%. Y decía Silvia Federici que no se puede comprender el proceso de acumulación capitalista, evidentemente, sin tener en cuenta que hay mujeres que trabajan por muy poco, a veces por nada, para mantener y reproducir la fuerza de trabajo, ¿no? Y aquí, como hombres, yo creo que debemos de entender y pensar sobre qué privilegios hemos mantenido históricamente, qué privilegios actualmente mantenemos y cómo nos comprometemos para que esté en la parte central de la agenda política una solución y un debate público y medidas concretas para afrontar la brecha salarial y el conjunto de la desigualdad estructural del mercado de trabajo. En ese sentido, cuando hablamos de trabajos precarios y estructura laboral, mire, ¿no? Ingresos anuales de 4 de cada 10 mujeres que trabajaron en 2019 no sobrepasaron el SMI, 4 de cada 10, solo el 27% de los hombres.
Si miramos el conjunto de ingresos y no ingresos por hora, la brecha salarial aumenta porque hay más lagunas, hay más temporalidad, hay más jornadas reducidas entre las mujeres. Hay despidos que son también más invisibles, lo vimos en el caso de H&M, de Douglas, de Modultec, por cierto, donde le pido el apoyo para frenar los despidos en Modultec, donde fue un sector donde entraron mujeres precisamente en un sector muy masculinizado. Y luego, si miramos también los datos de la pandemia, lo que hemos visto es que se agravaron esas desigualdades, porque si en el último trimestre de 2019, entre el último trimestre de 2019 y el primero de 2021, hubo 4.600 mujeres desempleadas más que hombres. O sea, se aumentó el paro femenino, ¿no? Y si miramos la tasa de actividad, comparando los datos durante el primer confinamiento, ¿qué sucedió en el primer confinamiento? Que aumentaron, 3.500 mujeres más dejaron de trabajar. O sea, es decir, cuando llegó el confinamiento, las mujeres se quedaron en casa por dos motivos, porque tenían que cuidar dependientes mayores o dependientes menores, que eso, es decir, las escuelas influyó en ese sentido, y también, no solo eso, sino que eran más fáciles de despedir porque estaban en sectores más precarizados también, que están menos regulados, que tienen salarios más bajos, que no hemos afrontado la temporalidad, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos el mapa de conjunto de acciones que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos un Real Decreto que obliga a comunicar la brecha salarial, tenemos unos agentes de igualdad que es un avance y también yo se lo reconozco, pero tenemos que atacar el asunto con políticas de conciliación y fomento de la corresponsabilidad en Asturias. Necesitamos un servicio público de dependencia que tenga un sistema de ayuda a domicilio rápido, que cubra adecuadamente, que no cargue sobre las familias con subsidios mal pagados para cuidar a sus familiares o esperas infinitas para atraer a la dependencia. Necesitamos un sistema de 0 a 3 que pueda afrontar también estos cuidados y que profesionalice, ¿no? Necesitamos actuar, ludotecas públicas, necesitamos actuar en materia laboral, frenando la temporalidad, con medidas legislativas como también subidas del SMI, con medidas de cláusulas sociales en materia de brecha salarial. Necesitamos inspección del trabajo, fomentar, y ahí podemos hacerlo conjuntamente también con el Ministerio de Trabajo, inspección del trabajo contra la brecha salarial, tenemos que actuar ahí con la inspección y, en definitiva, necesitamos cambios estructurales en materia de conciliación y dependencia y en materia de corresponsabilidad y dependencia y en materia de mercado laboral para entender que es una brecha de la democracia. Señor Ripa, mire, precisamente porque somos conscientes de que la brecha salarial y en general las políticas de igualdad era uno de los grandes retos que tenía por delante o que tiene Asturias por delante, por eso nombramos directora general de Igualdad a una persona reconocida y conocida como es Nuria Varela. Es una apuesta estratégica que yo creo que todos los hombres que nos sentimos feministas, pero especialmente las mujeres feministas, conocemos perfectamente su pensamiento, su trabajo y su compromiso de vida. Y eso se traslada en hacer frente a esta realidad. De hecho, quiero recordar que una de las primeras medidas fue precisamente reforzar el Instituto Asturiano de la Mujer con personal dedicado al tema económico y del empleo, porque sabía que ahí está uno de los elementos fundamentales de la acción política, ¿no? Eso quiero recordarle. Usted decía que la brecha salarial va empeorando, yo le decía que no. En el 2019 5 puntos menos, pero le digo más. En el 2019 el incremento de los salarios de las mujeres de media en Asturias fue un 8%, en torno a un 8%, el de los varones un 2%. ¿Es suficiente? No, evidentemente no, si no se hubiera reducido más esa brecha. Pero sí hay un dato positivo, y es que por fin se ha vuelto a equiparar, en este sentido, aproximadamente el salario medio de una española con el salario medio de una asturiana, que había una brecha que se había creado en más de una década. Lo hemos conseguido ir cerrando. ¿Es suficiente? No, insisto, porque para nosotros es uno de los retos fundamentales. Yo también le digo que en esto coincido con muchas de las medidas y las reflexiones que usted ha hecho, y también le recuerdo, se lo tengo que recordar siempre, que muchas de ellas dependen también del Gobierno de España y además ha citado particularmente a la ministra de Trabajo, con lo cual ahí evidentemente tendremos todos interlocución y espero que usted también a través de su partido, ¿no? Decía que una de las cuestiones que más insiste Nuria Varela cuando nos explica, ¿no?, la situación y cómo hacer frente a ella es que, al igual que en el reto demográfico, el reto de la brecha salarial necesita de una combinación de medidas, algunas ha apuntado usted. Por ejemplo, en materia educativa, ¿no? En materia educativa nos encontramos con que hay un acceso en determinados niveles de titulación en el que parece cuesta más que las mujeres pues se introduzcan, se involucren o puedan estudiar. Y le estamos intentando dar la vuelta, ¿no? Todo lo que son los conocimientos STEM, ¿no?, que se conocen así, pero usted sabe, por ejemplo, en materia de ciencia, en ingeniería, en determinadas titulaciones técnicas, cuesta más. Bueno, pues tenemos que darle la vuelta. Es uno de los grandes retos que tenemos por delante y además uno de los grandes compromisos que tenemos de legislatura. En materia de salud, y usted hacía referencia y quiero decirle
que precisamente en ese informe, en la encuesta de salud que se hace habitualmente, va a haber por primera vez una perspectiva clara de género, y eso es muy importante desde el punto de vista de la corresponsabilidad a la que usted hacía referencia, porque efectivamente siempre se sacrifican mayormente las mujeres cuando tienen que hacer frente a determinadas situaciones. Por eso, también nosotros hemos acelerado la eliminación de las listas de espera en materia de dependencia gracias al presupuesto que este año ustedes votaron a favor en el 2021. En materia de empleo, lo decía antes, el acceso a las mujeres a determinados puestos que hoy parecen vedados. Es verdad que a nivel necesitamos ahí de la colaboración a nivel nacional, necesitamos más presencia de mujeres. Fíjese, en la política, gracias a la presencia paritaria, se ha incrementado de forma sustancial. Yo creo que es evidente que han servido, en este sentido, lo que algunos criticaban, aquello de cuotas con tono despectivo, ha servido para que haya una presencia mucho más importante de mujeres en política y en primera línea, y eso es bueno. Yo creo que sienta bien a la política, pero falla en la empresa. Aún nos cuesta mucho que en el mundo empresarial, en ese nivel, pues tengan ese compromiso o se vayan dando pasos en ese sentido. Y también quiero recordarle que en materia de concertación, por primera vez, la concertación, que va a terminar este año, incorporó la perspectiva de género. Nunca se había hecho hasta ahora. Nunca había habido en la perspectiva de género. Y no solo eso, hay una mesa concreta de igualdad y se ha puesto en marcha esas agentes delegadas de igualdad, por primera vez, pionero en toda España, precisamente para garantizar el cumplimiento de los convenios, para garantizar que no hay brecha salarial dentro de las empresas, y hasta ahora eso no existió jamás en ninguna parte de nuestro país. Pero quiero decirle, por último, que además, conscientes de todo ello, el Consejo de Gobierno ha aprobado, como sabe, el plan estratégico de igualdad, que vamos a remitir a esta Cámara para su debate y aprobación. Y quiero terminar con unas palabras de Nuria Varela, cuando lo define así, ¿no?, al presentar este plan que supone la movilización de 13 millones de euros. Este plan es un mapa del viaje que queremos realizar en Asturias en los próximos años para lograr la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Confiemos en tener el viento a favor y que cada día haya más brazos remando en la misma dirección. Necesitamos más mujeres y hombres feministas que no tengan ningún miedo a decirlo, y sobre todo que no tengan ningún miedo a hacer política feminista, porque es el mejor camino para alcanzar la igualdad plena.